Humanos y la lucha contra la corrupción. Yo soy Richard Fleur, soy director ejecutivo del Centro para eh, la Religión y la Cultura. Vamos a hacer 4 panelistas, los vamos a tomar por orden y ver sus presentaciones y bueno, brevemente los vamos a presentar. Tenemos al reverendo Dan González Ortega, director del Departamento de Justicia y Comunión, Alianza de Iglesias Presbiterianas y Reformadas de América Latina. Piero Lippmann, que es director ejecutivo de Federación de la Juventud Judía de América Latina y coordinador de la Red de Jóvenes de Religiones por la Paz de América Latina y el Caribe. Niranjan Khalsa, director ejecutivo del Consejo Sikh de California, y Tiago Schneider Malaquias da Cunha, asesor del Instituto Raoni en Brasil. Cada panelista va a tomarse 10 minutos y después en la parte de atrás va a haber algunas tarjetas para avisarles cuánto tiempo les queda. Y como dije, vamos a seguir el orden en el programa, como los acabamos de anunciar. Y después de la presentación vamos a tener un diálogo abierto entre los presentadores y si tenemos tiempo todavía, que esperamos que sí, haya algunos comentarios o preguntas también. Los temas y las preguntas con respecto a esta sesión son 3. Primero, ¿cómo es que los líderes de fe y otros actores pueden promover tolerancia y respeto, afirmar los valores y promover el buen común? Y yo diría que en nuestro trabajo básicamente el punto es ver cómo los grupos de fe hacen esto al mismo tiempo que mantienen su compromiso con la esfera pública. Otro punto es cuáles son las herramientas que tienen los líderes para combatir la corrupción y tener un buen gobierno. Y bueno, mi pregunta ahí supongo que sería cómo evitan también ellos convertirse en personas corruptas conforme van teniendo poder. Digo, yo soy sociólogo, perdón si a lo mejor eso es muy directo. Número 3, hay formas en las que los líderes religiosos pueden evitar ciertas cosas o mitigarlas. Entonces, bueno, sin nada más de mi parte, reverendo González Ortega, adelante. Thank you very much. Muchas gracias. Es un placer para mí poder compartir en este segundo foro interreligioso de las Américas. Voy a ceñirme al texto que tengo en la presentación de PowerPoint, porque eso me permitirá tratar de ahorrar tiempo. No sé si está listo, sí. Para esta presentación nos hemos guiado en razón de tres preguntas que van a estar ahí siempre en la diapositiva, pero la idea de hoy es poder trabajar un poco en razón de la importancia de las religiones y particularmente hablaré desde el cristianismo al cual adscribo para esta tarea e inicio con esta cita de Hans Küng respecto de la importancia de la paz entre las religiones para poder construir la paz entre las naciones. En contra de toda aproximación meramente antropológica a la religión, el pensador cristiano Rudolf Otto centra su reflexión sobre la posibilidad de aprender la esencia de la religión y poderla presentar conceptualmente. La posibilidad de un acceso a lo divino a través de la razón es, pues, la idea directriz y aporte de su pensamiento al análisis del cual parten mis reflexiones desde lo religioso y particularmente desde el cristianismo. Si Kant había declarado en su obra La religión dentro de los límites de la mera razón que su filosofía crítica ponía límites a la razón para abrir caminos a la fe,
Rudolf Otto considera la existencia del sentimiento entre el saber y la fe. Y en el estudio del sentimiento es en el estudio del sentimiento que Rudolf Otto ve la posibilidad de aprender la esencia de la religión. Así que sobre ese paradigma y ese marco teórico es que enmarcó mis pensamientos. El sentimiento, y en especial el sentimiento religioso basado en la noción de lo sagrado, es un a priori, ya que no puede remitirse a la experiencia ni puede ser comprendido desde otro ámbito que no sea la experiencia misma. Lo luminoso es la categoría de lo sagrado, prescindiendo de cualquier otra determinación, y aparece como un sentimiento específico que nos remite a la condición de sentirnos seres creados. A partir de lo luminoso, pues, surgen los sentimientos del respeto ante lo sagrado. El mysterium tremendum ante el majestas augusta que emana del enorme poder de algo que sea una presencia suprema. El temor religioso ante el mysterium fascinans que despliega la energía y plenitud perfecta del ser. Lo luminoso, del latín numen, término utilizado por Rudolf Otto, aparece como el singular estado del espíritu humano que tiene conciencia de lo misterioso, sublime y sagrado, que inspira respeto y constituye un elemento fundamental de la experiencia religiosa. Desde esta perspectiva de lo luminoso, la vida humana, tanto como la vida del cosmos, serían consideradas sagradas, lo cual tiene implicaciones relacionales, que es desde donde quiero hablar. Respeto entre personas, validación equitativa de la alteridad, subjetivación del entorno, o sea, sacralidad del cosmos, vinculación de las subjetividades desde la paz con justicia, siempre en perspectiva restaurativa, buen vivir, como dirían nuestros ancestros, en tanto que sentido de vida. Las religiones poseen un componente valiosísimo en el ejercicio de la construcción de lo luminoso. Sus herramientas metodológicas para hacer análisis de la realidad son parte fundamental de esto. El cristianismo en particular siempre ha hecho análisis de contexto, a lo que incluso en lenguaje bíblico llama mundo. La forma o tipo de la gran ciudad actual es resumida por la obra ya clásica de Harvey Cox en dos notas fundamentales: el anonimato y la movilidad, consecuencias ambas de las grandes urbanizaciones que traen consigo un sistema de relaciones humanas basado más sobre la funcionalidad que sobre la amistad, y que desvinculan a la persona de una tierra concreta, facilitándole e incluso obligándole a frecuentes cambios de lugar. Ese ambiente es vivido según un determinado espíritu o manera de ser que puede a su vez resumirse en otras dos notas: pragmatismo y profanidad. Por pragmatismo comprendemos la tendencia a resolver los problemas aislándolos de las cuestiones colaterales y analizándolos en sí mismos y preocupándose más de las soluciones inmediatas, aunque sean provisionales, que de las cuestiones últimas. La profanidad significa para Cox que las personas mismas tienen conciencia de que son responsables de la historia, que se afirma a sí mismo como la fuente de significación de las empresas humanas y que, por tanto, rechaza toda interpretación según la cual esa significación venga dada por algo trascendente exterior a la persona humana. Y siento, ese es nuestro problema de fondo: el cristianismo y su contribución política desde la resignificación de la lengua del opresor. El cristianismo, desde sus orígenes, resignificó la lengua del Imperio Romano. Términos como diaconía, como vida eterna, nuevo aion, ¿no?, frente a la Roma eterna,
en lenguaje del evangelista Juan, o el nuevo aion en el lenguaje de Pablo, frente al mundo. La anástasis o resurrección, como también resignificación, en este caso, del término griego insurrección. Liturgia, ¿no?, que es una de las posiciones fundamentales de la fe cristiana, expresando lo que se hace y que proviene de dos conceptos griegos importantes. Laos, ¿no?, el más importante no para hablar sobre el demos, que son los ciudadanos, sino el laos, que es la gente que no tiene un lugar dentro del imperio. La lengua que adopta el cristianismo para expresar su ser en el mundo acoge una nueva dimensión en cuanto a esto que yo llamo la resignificación de la lengua desde lo político. En ese sentido, el cristianismo siempre va a tener una presencia pública. El cristianismo previo al siglo IV mantuvo una sana distancia del poder imperial. Fue siempre crítico, pero constructivo. Y frente al clientelismo que caracterizó al Imperio Romano, surge la eclesía, igual, en una nueva dimensión desde lo práctico, la asamblea cristiana. El cristianismo identifica el clientelismo de Roma, su sistema de patronazgo, como uno de sus principales desafíos, o en lenguaje cristiano, tentaciones, internos incluso dentro de la iglesia. Los llamados nicolaitas en el libro del Apocalipsis son un ejemplo claro de ello. Pactar con el sistema de patronazgo, pactar con el clientelismo imperial. La corrupción emanada de ese sistema mundo se convertirá en un lastre hasta hoy. La corrupción es uno de los fundamentos a través de los que opera un sistema imperial colonizador, venga de donde venga. Y la mayoría de las religiones se fundamentan en valores que pueden convertirse en herramientas poderosísimas para desconstruir la cooptación colonizadora de los imperios. Y tengo que terminar, quizá dando algunas notas. Las religiones deben reconocerse como parte de la sociedad civil organizada. Eso es una gran responsabilidad. Las religiones no existen para convertirse en partidos políticos ni en bancadas legislativas. No debe imponer a la sociedad sus agendas políticas a través de leyes o de políticas públicas. Y por otro lado, las religiones pueden ayudar a construir puentes, a generar diálogos, a fortalecer procesos de paz con justicia y dignidad. Muchas gracias. Bueno, ¿se escucha ahí? Bien. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias también a Elías, Paula, en Religiones por la Paz, que siempre colaboran con que estos eventos y nuestra participación se pueda dar de una manera organizada y siempre tan buena. Contestando a las preguntas que fueron planteadas por el moderador, quizás yo voy a empezar un poco más contestando la pregunta que agregó el moderador referida a qué pasa dentro de las comunidades puertas adentro. Me parece que es el primer punto que debemos observar a la hora de poder hablar de qué se puede transmitir en torno a los valores democráticos en los que las comunidades, en las sociedades en las que las comunidades de fe están inmersas. En primer lugar, me parece importante a la hora de hablar de democracia, hablar de cómo se da la participación puertas adentro en nuestras comunidades de fe. Es decir, cabe la pregunta en este momento si nuestras comunidades de fe se organizan puertas adentro de una manera democrática.
cómo se da la participación de los distintos colectivos que forman parte de las comunidades de fe puertas adentro. Es decir, qué lugar tienen, por ejemplo, los jóvenes dentro de las opiniones en las comunidades de fe. ¿Son tenidos en cuenta a la hora de tomar decisiones? ¿Cómo se da la participación de los colectivos LGBT en las comunidades de fe? Vemos entre nosotros hoy reunidos para hablar del tema personas que correspondan a estos colectivos. Tenemos una persona trans opinando acerca de los derechos de los trans en las comunidades de fe. A partir de esas preguntas, creo que podemos empezar a plantear respuestas para darle a otros agentes de la sociedad. Si no comenzamos incorporando las distintas perspectivas que podemos tener dentro de nuestras propias religiones y dentro de nuestras propias comunidades, difícilmente podamos transmitir distintas perspectivas hacia los entramados sociales, ya sea políticos o de distintos agentes sociales que se presentan en nuestros países de origen. Otra cuestión que me parece muy importante traer sobre la mesa en el lugar de las comunidades de fe es cómo se da el acceso a los cargos de poder dentro de las comunidades de fe. Es una elección democrática, es una elección que acompaña los cambios sociales que se verifican donde las comunidades de fe están inmersas, se receptan a la hora de tomar decisiones las problemáticas que aquejan a la sociedad que rodea a la comunidad de fe. Creo que el primer paso para poder plantear una construcción democrática y un aporte democrático de las comunidades de fe a la sociedad tiene que estar en encaminarse a una transformación democrática interna dentro de las comunidades de fe, tanto en sus liderazgos políticos como en sus liderazgos religiosos. Digamos, me da la impresión que es sumamente, que debería ser una preocupación principal en estos momentos, la incorporación de las minorías no solo desde lo discursivo, sino desde la parte organizacional, desde la parte estructural de las estructuras de las que formamos parte. El hecho de que organizaciones, creo que es una cuestión que se ve transversal cuando uno se encuentra trabajando, por ejemplo, dentro de la red juvenil de Religiones por la Paz, uno constantemente se enfrenta a la problemática de la falta de representatividad de los jóvenes en sus propias comunidades. A la hora de nosotros querer llevar adelante una actividad, nos encontramos con que los jóvenes que son parte de nuestra propia red no tienen un impacto y una incidencia profunda dentro de las estructuras de sus organizaciones. ¿Y qué es lo que nos traen estas organizaciones como demanda a la red juvenil? Es que hagamos actividades para los jóvenes. Entonces cabe la pregunta, ¿cómo podemos hacer actividades para los jóvenes si los jóvenes son marginados a la hora de poder tomar decisiones? Lo mismo pasa con todas las minorías, si bien los jóvenes no somos una minoría desde el punto de vista técnico, somos una minoría en torno al poder de decisión que tenemos dentro de las organizaciones. Y como minorías hay muchas otras que tienen una posición aún mucho menos privilegiada que los jóvenes o que muchos otros. Así es también el rol de la mujer dentro de los espacios religiosos. ¿Qué lugar pueden reclamar de la mujer en la sociedad las distintas comunidades de fe si puertas adentro la mujer es marginada de los lugares de decisión dentro de las comunidades religiosas? Me parece que el siglo XXI nos obliga a traer estos temas sobre la mesa y a reformular la participación puertas adentro de las comunidades. Y esta es la primera respuesta que me gustaría dar a la pregunta de cómo pueden hacer las comunidades de fe para no ser los primeros en devenir en acciones de corrupción. Por otra parte, hay que entender la posición privilegiada que tienen las comunidades de fe a la hora de resolver este tipo de conflictos o de interiorizarse en las problemáticas que se suscitan a partir de la corrupción o de la falta de respeto a los derechos humanos. Porque no nos olvidemos que la igualdad es un derecho humano básico, el hecho de que dentro de una comunidad las personas, por su pertenencia, por sus creencias, por su género o por sus ideas sean marginadas, ya nos da una pauta de cuál es la transmisión que van a poder hacer para
para el afuera. En esta posición privilegiada, las comunidades de fe en Latinoamérica tienen mucha incidencia en los lugares que pueden ocupar dentro de las decisiones políticas. Estas decisiones políticas que después se ven trasladadas al campo social, generando una brecha aún mayor entre las diferencias, por ejemplo, entre ricos y pobres. Las comunidades de fe, si bien trabajan para los pobres, muchas veces no tienen incorporado dentro de sus organigramas institucionales representación de estas voces, sino que es un determinado agente pensando para un otro, no dos agentes conjuntos pensando para las necesidades de ambos agentes. Y eso es una cuestión fundamental a tratar de cara al futuro y de cara a la incidencia que estas comunidades de fe van a poder tener. También una pregunta básica que deben hacerse, desde mi punto de vista, las comunidades de fe es ¿para qué son comunidades de fe si no son para acompañar estas transformaciones sociales que vienen dándose a lo largo y ancho del continente? Y en ese sentido, la historia de las comunidades de fe hace que las problemáticas sean recepcionadas de una manera mucho mayor. Cuando una persona durante la pandemia ha tenido problemas, todos nos hemos encontrado en nuestras comunidades, que hay gente que ha sufrido hambre, que ha sufrido el aislamiento, a los primeros lugares donde se han dirigido ha sido a las comunidades de fe. Y de ahí emana esta posición privilegiada que tienen las comunidades a la hora de resolver las problemáticas y también una responsabilidad que conlleva esta situación que acarrea un desarrollo histórico. Esto no se da por una cuestión coyuntural, sino que es el lugar histórico que han tenido las comunidades de fe como agentes de resolución de conflicto social. Otra de las cuestiones sumamente importantes se radica en la posibilidad de movilización que tienen las comunidades de fe. Esta posibilidad de movilización que se da en Latinoamérica debe ser aprovechada y tener un trasfondo de identificación de los problemas que aquejan a la sociedad. El caso de Argentina me parece un caso patente en el cual, digamos, lo traigo porque yo provengo de Argentina y es donde más puedo analizar la situación y la incidencia de las comunidades de fe. Estamos atravesando grandes desafíos en torno a lo que fue una de las acciones de corrupción más grandes que ha tenido nuestro país durante el gobierno que antecedió al que está actualmente, a través de estructuras que son propias de la democracia. Argentina ha contraído un préstamo económico enorme que ha dejado comprometida nuestra economía a futuro, y esto se ha dado dentro de la estructura democrática del Estado, y eso ahora nos trae el conflicto de que debemos resolverlo dentro de las propias estructuras del Estado. Y son las comunidades de fe las que en este momento tienen la responsabilidad de identificar el problema para que en principio poder colaborar, porque son quienes reciben el mayor impacto de la brecha social que se genera a partir de estas estructuras y que tienen su raigambre más afianzada en el traslado de capitales, digamos. La gente ve el sufrimiento a partir de las decisiones políticas y del apoyo que fue recibido, por ejemplo, en Argentina durante el pasado gobierno para que haya una fuga de capitales promovida por el Fondo Monetario Internacional, aprobada por el gobierno que antecedió y que hoy nos genera un montón de políticas que marginan a muchísima parte de nuestra sociedad. Para cerrar, porque estamos dentro del tiempo, lo que me parece sumamente importante es la reflexión puertas adentro de las comunidades y que de esa reflexión pueda haber una manifestación expuesta que genere políticas transformadoras que tengan como objetivo la igualdad puertas adentro de la comunidad y la igualdad entre comunidades dentro de las sociedades. Muchas gracias.
Primero que nada, quisiera agradecer a las personas que han venido a este evento. Algunos de ustedes han venido de muy lejos, pero han venido de muy lejos justo porque se dan cuenta de la importancia de estas diferentes comunidades de fe, de estas diferentes religiones, el poder unirnos para poder hacer que las cosas sucedan. Y una de las cosas también es que eso nos va a permitir que podamos hacerlo mejor en este siglo XXI, porque todavía no lo hemos hecho. Las comunidades religiosas que sirven a la comunidad, a las personas, eso es maravilloso. Pero la interfe, por supuesto, es un multiplicador que no se puede tener únicamente al tratar de hacer todo por uno mismo. El concepto de involucrar a los líderes religiosos y a sus comunidades para poder tener estructuras sociales más fuertes no es nuevo. Los líderes religiosos han estado influenciando y en algunos casos incluso han controlado gobiernos durante muchos años. Desafortunadamente, en el pasado, algunos, si no es que muchos de estos líderes que tienen influencia utilizan el gobierno no necesariamente para poder hacer el bien para la gente en común, sino para posicionar sus propios intereses institucionales por encima de otros y aumentar su propia riqueza. Pero eso está cambiando. Y está cambiando con respecto a que la gente está sintiendo y todas las comunidades de fe sienten esta necesidad en involucrarse ahora en las pláticas políticas, los debates políticos. Nosotros no hacemos leyes, nosotros brindamos esa conciencia moral para las personas. Nosotros estamos allá afuera tratando de hacer que la gente actúe de una mejor forma, que eleven también la manera en la que se sienten con respecto a otros. El hecho de que estamos aquí el día de hoy conociéndonos y platicando sobre maneras para poder hacer que el mundo sea más equitativo en un futuro, creo que habla solo. No vemos a 3,000 personas en esta sala. Lo que nosotros estamos viendo es que hay muchas buenas personas que entienden lo importante, lo crítico que es esto y están dispuestos a pasar su tiempo y su energía para hacer lo que puedan para poder seguir haciendo que eso suceda. Ahora más que nunca, los líderes religiosos están tomando esta causa de apoyar a las personas y a los pueblos para promover la equidad y también proteger tanto los derechos civiles como humanos. Algunos lo están haciendo en asociación con algunos otros socios. Hay definitivamente mucha fortaleza en mantenernos unidos y eso puede ayudar a solucionar algunos de estos problemas. Hay muchas maneras en las que las comunidades religiosas pueden inspirar este tipo de situaciones como equidad, libertad, justicia social, etcétera. Y aquí hay algunas sugerencias nada más. Crear más asociaciones con las estructuras gubernamentales y más profundas. Y la manera en la que se hace esto es acercarse a esas personas y decirles, necesitas incluirme. Muchas veces puede ser nada más el tener relaciones personales y se desarrollan a partir de ahí. Esto va a ser más difícil en algunos casos de lo que puede serlo en otros. Pero si se hace esto, muchas veces se va a abrir una puerta y entonces se puede mover esa agenda hacia la libertad, los derechos civiles y los derechos humanos, incluso si es un poco, pero no se va a obtener esa oportunidad a menos de que estén en la misma sala hablando con estas personas que están a cargo de un país. Escoger también las políticas que tengan objetivos claros, simplificados, que hagan que el gobierno, a veces sin querer, a veces queriendo, para que puedan ser mejores servidores de su población. Esto lo que quiere decir es que puedan tener un programa que aumente los derechos civiles, que aumente los derechos humanos, que aumente la libertad y que pueda haber un beneficio. Incluso también, si se toma en cuenta a los políticos o a los funcionarios, incluso si no necesariamente están conscientes de que lo están haciendo. De lo que estoy hablando aquí es básicamente es una especie de marketing. Es el poder hacer que la gente haga cosas buenas, a veces a pesar de sí mismas, a pesar de sus hábitos. Y esto no siempre sucede rápidamente, a veces toma un tiempo también poder cultivar estas relaciones, pero es una buena manera de hacerlo. Número 3,
crear asociaciones dentro de la comunidad y especialmente también con otras comunidades religiosas para mostrar ese deseo de a abogar por las personas que están oprimidas o en poblaciones que no tienen tantas ventajas. Muchos de ustedes están haciendo esto. Número 4, sigan adelante. Muchas de las misiones que ustedes están tratando de hacer cosas y hacer posible, puede ser que tomen tiempo, sobre todo si estamos hablando de colaborar con los gobiernos, porque recuerden que muchos, si no es que la mayoría de los líderes gubernamentales son miembros de algunas de las religiones, de las comunidades religiosas, y muchos también están inspirados por el liderar a algunos miembros de su propia comunidad para enfocarse en los derechos humanos para beneficiar a sus gobiernos. Cuando sea posible, se puede a lo mejor tener este tipo de interacciones con líderes que tienen esta influencia para poder llegar a su causa, que básicamente es la libertad y los derechos civiles y derechos humanos de los que estamos hablando aquí. Si ustedes se asocian con ellos, entonces pueden iniciar ya la conversación. Ahora, vamos a hablar de la palabra C, que es cáncer, pero también es el cáncer de la estructura gubernamental, que es la corrupción. Tratar de mitigar la corrupción es difícil y definitivamente en el peor de los casos puede ser muy peligroso. En algunos lugares la corrupción es tradición, está muy enraigada y hay muchos sistemas de defensa que se han implementado para protegerlo. ¿Por qué no nada más superamos esto y ignoramos a la corrupción? La corrupción en el gobierno deja a la gente sintiendo que no tienen realmente una voz para su propio destino. Y eso, su avaricia puede ser más importante que sus derechos. La equidad y la paz no van a existir cuando hay tanta avaricia, que puede ser muy seductora y puede cegar a las personas mejor intencionadas e incluso también puede comprometer los ideales que a lo mejor tengan en su gobierno. Al final se les olvidan los derechos y las libertades que tienen las personas y se enfocan más bien en estas ganancias personales. Habiendo dicho todo esto, la corrupción se tiene que abordar para poder crear una democracia libre, pero se tiene que hacer con un plan bien pensado que pueda dar una solución de al menos algo de éxito. Una de las mejores formas para reducirla es cambiar la naturaleza de la persona o las personas que participan en esa corrupción. Es posible mover para que la gente se vaya de esa hambre de poder y de avaricia si se toman ese momento para encontrar el bien sin importar lo pequeño que pueda ser en una persona hasta que dé fruto. La mejor forma y la más segura para eliminar la corrupción es crear esta atmósfera y esta cultura, porque en donde este tipo de comportamiento ya no sea aceptable. Por supuesto, este es un objetivo grande, pero también es crítico y puede tomar mucho tiempo para poder llegar a él y necesitamos crear estrategias hoy, ahora, para empezar a erradicar esta avaricia y corrupción en todos los niveles. Incluso si la avaricia puede ser definitivamente una influencia corrosiva, también en la circunstancia de corrupción puede tener características diferentes y también se tiene que atacar de maneras diferentes. Desafortunadamente, no nada más es tan sencillo como tratar de hacer que la gente haga lo mejor que puede. Entonces vamos a regresar a mi sugerencia número 3 para terminar, seguro ya apuntaron todas mis sugerencias, las 4. Si queremos inspirar a que los gobiernos puedan ser comprensivos, nosotros también tenemos que aceptarnos y entendernos entre nosotros. Por mucho tiempo, nuestras diferentes comunidades de fe han competido para mantener su influencia y aumentar sus números. Pero cuando las comunidades de fe compiten, muchas veces incluso negando los sistemas de creencias una de la otra, lo que crea es conflicto e incluso violencia. Esto obviamente termina contradiciendo casi todas nuestras doctrinas que se comparten casi universalmente a lo largo de las religiones, en donde nosotros enseñamos y promovemos el amor al prójimo, la paz, la benevolencia entre nosotros. También puede dañar cualquier esfuerzo para poder llegar a lograr los objetivos que acabamos de mencionar, pero lo que nosotros tenemos que hacer es empezar a aceptarnos unos a otros en el nombre de la paz global y de la sanación, así como también de los derechos civiles y humanos. Ese es el inicio.
Si nosotros vamos a crear un mundo pacífico y próspero, puede ser el principio. De hecho, necesitamos no nada más aceptando y tolerándonos, sino también entendiéndonos y respetándonos. Y también el sistema de creencias y trabajando junto con las comunidades para poder hacer que el mundo pueda estar en una dimensión más amorosa y más pacífica, pero aceptarnos unos a otros y empezar a entendernos unos a otros es un buen primer paso, el paso que tendríamos que tomar hoy. Gracias. Muchas ideas diferentes, todas circulan en torno a lo mismo. Y una de las cosas que me sorprendió mientras escuchaba era uno de los comentarios del primer panel, era unir el liderazgo a alto nivel con el liderazgo de las comunidades y cómo puede suceder. Y se han referido a esto de distintas maneras y específicamente en la última presentación, una de las cosas, estuve tratando de escribir notas, es que la idea de que las comunidades de fe pueden servir como modelos o empezar a modelar o servir de ejemplo de una manera más democrática. Y me interesa saber más de eso, cómo es posible dentro de la estructura de muchos grupos religiosos que francamente no son democráticos, son autoritarios y tienen reglas específicas basadas en una cierta categoría social. Entonces, ¿cómo funciona esto? Mundo, lugar, ¿cómo funciona esto? Mi pregunta anterior era cómo los grupos de fe pueden mantener cierto compromiso en cuanto a los límites de las tradiciones de la fe y al mismo tiempo em, confrontar esas demandas que nos pone la sociedad. Ustedes son los que propusieron estas ideas, quizá el que propuso esta idea quizás puede comenzar usted o cualquier otra persona aquí. ¿Alguna idea al respecto? Do you have any ideas about that? Sí. Sí, con mucho gusto. En primer lugar, me parece interesante pensar el término de derechos humanos como un término intrínseco. Uy, perdón. Me parece que lo primero que tenemos que reconocer es que los derechos humanos son parte de un plexo normativo que atraviesan a todas las personas que habitan el territorio del globo, del mundo, y que eso es independiente a la pertenencia étnica o religiosa y a la tradición que profesen. Lo primero es que cuando uno no reconoce términos de igualdad entre dos miembros de una misma congregación, se está violando un derecho humano. Cuando la participación no es democrática dentro de las organizaciones, las minorías no están representadas, no estamos respetando los derechos humanos. Me parece que los derechos humanos es una vara común en la cual por lo menos los representantes de las comunidades de fe que acá están presentes, coincidimos y por eso son parte de este panel. Es decir, en ese caso, me parece que todo avance progresivo que va teniendo la sociedad incorpora nuevas perspectivas de derechos humanos. Ahí está donde se genera el conflicto, cuando esas perspectivas por ahí quedan desfasadas con algunas tradiciones típicas de la comunidad de fe. Pero las comunidades de fe no pueden pensarse como estructuras rígidas, porque si son pensadas desde ese lado, a lo que nos conducimos es primero al fin de la comunidad de fe, pero a un fin triste que va a ser atravesado por el avasallamiento de los derechos humanos de quienes son parte de esa comunidad de fe. Y de vuelta, en términos prácticos, cuando las mujeres no son representadas en una directiva, una comunidad de fe, se está avanzando sobre los derechos de esas mujeres. Cuando la población trans no forma parte de una liturgia o no de la consideración de esa liturgia, de la interpretación, cuando la población trans no forma parte de las decisiones de la comunidad religiosa, se la está marginando. Esa marginación forma parte de un avasallamiento brutal de los derechos
derechos humanos, de los cuales es parte, se es cómplice desde el liderazgo religioso. Y si no se genera un cambio que acompañe los cambios sociales, esos reconocimientos de derechos que se van dando, sobre todo en Latinoamérica, en todos nuestros estados, reconociendo los derechos de esas minorías, si no se hace puertas adentro, las comunidades de fe van a tender o a su desaparición o a ser promotoras del avasallamiento de los derechos humanos. Entonces, y eso es algo que no se puede permitir y que nos llevaría a dar vuelta una conversación como esta, en la cual nos estamos preguntando cómo las comunidades de fe podemos contribuir a la democracia y a los derechos humanos, y pasaría a ser al revés la pregunta de cómo los estados pueden contribuir a los derechos humanos y a la democracia dentro de las organizaciones. Y eso es en lo que no tenemos que caer, la posibilidad de poder ser, si bien traían acá lo de somos intérpretes de una conciencia moral, pero no de las leyes, sí las comunidades de fe tienen incidencia en las leyes y es para eso para lo que están hoy. Hoy estamos dentro de las estructuras del Estado moderno y eso lo tenemos que reconocer, y como comunidades de fe tenemos que entrar en ese juego con todo lo que implique y con todos los cambios que se van generando, siendo flexibles e incorporándolos, porque de esos cambios hay aprendizaje. Hacerlo, el tema de decir, haz lo que yo hago ya no funciona. Las personas en todo el mundo han experimentado la libertad y su propia capacidad de tomar decisiones por sí mismos. No es fácilmente guiarlos a diferentes situaciones por personas carismáticas o gobiernos carismáticos. El problema es la tradición versus el cambio. Ahora, hace no tanto tiempo, no hace tanto tiempo que las mujeres ocupaban un lugar subjetivo en la sociedad y eso era aceptado, pero en los últimos 20 años quizás eso ya no es así, o quizás hace más de 20 años, pero de todas maneras, la simple realidad es que tenemos que mantener el espíritu y la estructura y y, y prestar atención a lo que sucede a nuestro alrededor y asegurarnos de que funciona. Una de las cosas que asusta a mis amigos de las religiones organizadas es que es un gran movimiento hacia el espíritu, pero no está alineado y eso puede amenazar muchas cosas. Puede amenazar la notoriedad y por supuesto, los ingresos financieros. Entonces, creo que lo que podemos tomar de eso es que las personas ya no sienten esa motivación, ese interés para ser parte de la comunidad de la que han sido parte. Nosotros no tenemos en los SIX una estructura jerárquica y, y esta es una espada de doble filo, porque el problema es que todo tiene que seguir. Las mujeres, según el concepto de la idea Sikh, se consideran iguales, pero en la India es una sociedad terriblemente chauvinista y, y, no técnicamente no es una casta, pero en la India existe el sistema de castas. Entonces, lo que nos queda aquí es tratar de mantener el fuego, la motivación y seguir siendo relevantes y útiles y pertinentes en la era actual. Aquí mi asociado, mi compañero lo ha dicho muy bien de distintas maneras y nuevamente debemos, si no guiamos con con el ejemplo, vamos a pasar a ser irrelevantes. Me pregunto si quería decir algo. Bueno, una de las cosas que
hacia donde quería ir cuando hablaba de la resignificación que el cristianismo le dio a la lengua del imperio. Era precisamente el tratar de hablar respecto de cómo nos posicionamos frente a conceptos que están instalados en la sociedad, particularmente el concepto de democracia. Yo estoy de acuerdo con el hecho. ¿Se escucha? Estoy de acuerdo con el hecho de que las religiones tenemos que entendernos como parte de la sociedad civil organizada, ¿no? Y en ese sentido hay que hacer aportes al debate público. Y en ese sentido, hablo desde el cristianismo, que es lo que conozco, podemos llevar a la mesa del debate público precisamente, en este caso, el concepto de democracia, ¿no? Para el cristianismo primitivo, y estoy hablando de 2000 años atrás, ¿no? Ya la democracia era caduca, porque consideraba solo a las personas ciudadanas de un imperio, y por eso habla de su acción como liturgia utilizando el concepto laos, no demos, no el pueblo ciudadano, sino el laos, que literalmente en griego significa incluso desecho, vómito humano. Pero era una forma de hablar de cierto sector de las comunidades o de las sociedades. Entonces, si se permite el neologismo, el cristianismo puede incluso traer a la mesa del debate público una democracia más parecida a una laocracia, que a una democracia que sigue marginando a ciertos sectores de la sociedad, y como decía, que a final de cuentas termina siendo una tentación para un sistema que coopta voluntades, ¿no? Y que es el propio sistema mundo ese el que crea las corrupciones. En este sentido, pues sí, afirmar que las religiones tenemos mucho que aportar al debate público sin el interés de imponer agendas, porque tampoco estamos para imponer nuestras propias agendas, ¿no? Sino para dar o aportar al debate respecto de más derechos para todas las personas. I think, well, my guess is that everybody in this room would agree with that, but yes. I'll speak in Spanish. En primer lugar, gracias por las tres exposiciones. Creo que fueron, sobre todo, todas, por supuesto, pero las que hablaron sobre todo en cuanto a la visión de lo que es la religión y cómo debería interpretarse, porque en todo este proceso, me parece, en todo este proceso de ayudar, asistir, tener un poco de protagonismo en cuanto a determinadas debilidades que tienen las sociedades en el día de hoy. Las iglesias, las comunidades de fe, las religiones, están también llamadas a hacer un proceso interno, tal cual como lo dijo Piero, que es un proceso que también tiene que ser, y necesariamente tiene que ser, un proceso de salubridad, si se quiere, interno, ¿sí? Es decir, cómo revalorizamos, cómo reinventamos el concepto de religión o de fe o de tradición respecto a la realidad que estamos viviendo en el día de hoy. Ese no es un proceso solamente hacia afuera, es un proceso hacia adentro de la comunidad de fe o de la estructura de fe o de la religión en sí misma. Entonces, el proceso de cómo podemos cooperar hacia afuera depende en mucho, para si no decir
de todo el proceso hacia adentro que está haciendo la propia institucionalidad con respecto a la debilidad o al flagelo, ya sea cualquiera de los que podemos hablar en este foro. Entonces, ese proceso creo que está muy bien explicado y está muy bien, digamos, en esta primera sesión, justamente en lo que Dan hizo alusión, de esta revalorización de lo que es nuestra propia identidad con respecto a. Ese proceso que nosotros hacemos tiene que ser hecho primeramente y por eso termino con la frase última de que verdaderamente si nosotros no damos el ejemplo no nos cree nadie. Y entonces ahí es donde vemos, somos comunidades de fe, no solamente creer sino que nos crean a nosotros. Entonces, eso es lo que quería simplemente resaltar, que es un proceso que va y viene, pero es muy importante hacer el proceso interno, cada uno, cada comunidad de fe, en la aplicación de su proposición hacia afuera. Muchas gracias. Muchas gracias por las exposiciones que son bastante desafiantes en lo que plantean. Yo quisiera hacer solamente dos comentarios, sobre todo las cosas que dijo Piero. Una, el reclamo de democracia interna en los grupos religiosos. Me parece que decirlo de esa manera implica no reconocer un principio que me parece esencial, y es dentro de lo que es la defensa de la libertad religiosa, el reconocimiento de la autonomía de las confesiones religiosas. Porque si uno traslada las categorías políticas de democracia política al interno de las confesiones religiosas, el problema es quién va a ser el que juzgue si cada confesión religiosa es efectivamente bastante democrática, o quién va a tener la última palabra, porque si queremos llevar las categorías de democracia política al interior de las confesiones religiosas, vamos a terminar sometiéndolas al juicio de las autoridades políticas que van a decir si hay bastante democracia o no dentro de cada confesión religiosa. Me parece que una cosa es el proceso que cada comunidad religiosa puede hacer de reconocimiento de derechos de sus fieles, de sus miembros, a la luz de cómo va la humanidad creciendo en la conciencia de la dignidad de la persona humana, por ejemplo. Y otra cosa es trasladar una categoría política al interior de las confesiones religiosas que pone en riesgo, que allana esa autonomía que es indispensable para las confesiones. Yo puedo poner un ejemplo respecto de mi propia comunidad religiosa, que yo soy católico. La Iglesia Católica claramente ha crecido en conciencia de la dignidad de cada uno de los fieles y de los miembros, pero no a partir de una categoría política de democracia, sino a partir de una mejor reflexión teológica acerca de la condición del bautismo y del bautismo como lo que nos iguala a todos como hijos de Dios. Y a partir de allí, entonces, la igual dignidad de todos, varones, mujeres, no importa cuál sea. Es decir, esto es una cosa. Otra cosa es que alguien nos imponga desde fuera una idea digamos, de igualdad en el sentido político, porque ahí tenemos un problema. Nadie podría pensar, por ejemplo, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es un tribunal que no sea sensible a los valores de la democracia. Al contrario. Pero, sin embargo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que tiene una jurisprudencia muy rica respecto de lo que ocurre cuando hay un disenso interno en una confesión religiosa, lo que dice es, bueno, el límite al disenso es la autonomía de las confesiones religiosas, en el sentido de que quien disiente de manera radical, el camino que tiene es, bueno, forme su propia comunidad de acuerdo con sus propias creencias, pero no puede usted, desde su creencia individual o grupal o de un pequeño grupo, imponer un cambio en la doctrina
propia de la confesión religiosa que se define por otras razones, de que viene de siglos o de milenios, ¿no es cierto? Esta era una cuestión que me parece que es importante, porque si no, creo que podemos confundirnos. Lo otro es un breve comentario nada más. Piero, perdón, pero tu comentario respecto de la cuestión, como que hay personas de distintos países, no quiero entrar en un debate sobre esto, pero digamos, tu juicio acerca de del endeudamiento externo de la Argentina y de la atribución de responsabilidad a un gobierno determinado, me parece que es por lo menos controversial, porque si podemos hablar de corrupción en la Argentina, podemos hablar de muchas cosas, y tenemos ejemplos más que sobrados de corrupción de distintos partidos políticos con pruebas más que importantes de corrupción a partir de, bueno, de una política populista. En fin, no quiero entrar en detalles porque no estamos aquí para discutir política interna, simplemente dejar constancia de que no comparto el juicio, me parece que es por lo menos bastante controversial. Muchas gracias. En ese sentido, quisiera dar algunos ejemplos que creo que la idea de una estructura, de que una estructura religiosa tiene que modelar una estructura democrática está muy simplificado. Y quisiera darles algunos ejemplos. En el siglo XIX, los Estados Unidos, tanto la Iglesia Católica como la Iglesia de Jesucristo de los últimos días estuvieron muy perseguidas porque tenían estructuras jerárquicas. De hecho, porque en cierto modo, debido a la experiencia de esos grupos con la democracia, tuvieron que apoyar la democracia y de alguna manera se puede eh, vincular esto al Vaticano y la experiencia que hubo con el catolicismo en los Estados Unidos y en examinar en profundidad su propia teología para desarrollar enfoques que son bastante democráticos. Y una de las cosas interesantes sobre el mundo católico de hoy es que en general, si los países tienen más del 70% de una religión, tienden a tener restricciones mayores y hostilidades mayores, pero eso no es así en los países católicos con alta concentración de católicos. Entonces se ha aprendido algo y el hecho de que puede haber una estructura religiosa jerárquica no significa necesariamente que haya una estructura anti derechos humanos. Y en los 90 se dedicó mucho tiempo a tratar de desentrañar algunos de los problemas en los países comunistas de Europa del Este. Uno de los patrones típicos era que los nuevos países comunistas no tenían registradas iglesias que tenían una estructura democrática. Esto significó que los católicos tenían problemas para registrarse allí. Las iglesias no estaban de una manera al estilo de una congregación donde había una estructura más jerárquica y muchos de estos grupos religiosos tenían problemas para registrarse allí. Esto no era una auténtica democracia que uno quiere promover, sino que era una tiranía que impedía que hubiese libertad religiosa. Creo que también tenemos el caso de Alemania, un caso muy significativo donde la ley de asociaciones en Alemania, eh, esto no funcionó para los Bahá'í en Alemania y se determinó que la autonomía de la iglesia debía prevalecer. Entonces, por supuesto que existen estos valores sociales actuales, pero la manera en que la religión promueve la democracia, no necesariamente modelándola, sino
protegiendo los derechos de los diferentes grupos religiosos que deben apoyarse y respetarse en la sociedad, de manera que las diferentes personas puedan trabajar juntas y resolver algunas de estas cuestiones que experimentan las personas, como las cuestiones de perspectiva de género. Esto puede funcionar de diferentes maneras en diferentes comunidades y es fundamentalmente importante que también sean respetadas y no simplificadas, para que cuando decimos que debemos modelar la democracia, no sea eso lo que haga todo el mundo. Por supuesto que debemos ser pluralistas. El pluralismo significa que va a haber auténticas diferencias, pero aprender a vivir juntos implica saber vivir con esas diferencias. Hablar entre nosotros auténticamente de esas diferencias, y eso creo que es un valor central. Gracias. ¿Cuánto tiempo tenemos para esta sesión? Tenemos 10 minutos más. No quiero estar en desacuerdo con lo que se ha dicho, porque todos han hecho comentarios fantásticos, pero quisiera abordar algo de lo que Nerinshan dijo del cambio hacia afuera y la transformación. Para mí es transformación y todos nos enfrentamos a tradiciones cuando hablamos de la cuestión de la transformación. Y la transformación la vinculamos con la gobernabilidad, hablamos de la sociedad civil, de las normas, las leyes que debemos cumplir o por las que nos regimos y que si las violamos nos metemos en problemas con el gobierno, etcétera. Pero luego hay otro tipo de gobernabilidad o gobernancia, la gobernancia espiritual, lo que aprendemos de las tradiciones de nuestra fe. Como ejemplo, la violencia intrafamiliar. Hay leyes contra la violencia intrafamiliar, pero esas leyes realmente no penetran o no llega al ámbito familiar. Lo que llega al ámbito familiar verdaderamente son los principios espirituales. Entonces, cuando hablamos de principios o cuando actuamos de manera espiritual, religiosa, cambian las cosas de un modo que no puede abordar el gobierno. Y eso es lo que decía Nirinshan del cambio de adentro hacia afuera. Nos quedan algunos momentos más y quizás quisiera plantear esto de otra manera. Estos comentarios han sido excelentes. Hay personas que están de acuerdo en estar en desacuerdo. Eso siempre me gusta, especialmente cuando yo no me tengo que involucrar en eso. Pero por un lado, hay mucha libertad de religión en los Estados Unidos, pero por otra parte, parece que no es así para ciertos grupos religiosos, parece haberse reducido para grupos religiosos y parece ser que esto proviene, es lo que podemos llegar a ver de la Suprema Corte en las próximas semanas. Esto tiene un siglo de trabajo en parte de principalmente de los católicos conservadores y los evangélicos construir instituciones legales, educativas, iglesias en todos lados para tener este resultado. Esto puede duplicarse en otros países también. No estoy hablando específicamente de ningún grupo, sino que como institución ha tenido un poder político e intencional. No necesariamente, quizás un poder espiritual, y espero que sí lo tenga. Entonces, ¿cómo actúa esto? ¿Cómo funciona esto en el marco de que las religiones tienen que estar en cierta esfera cuando dan el ejemplo de que van a tomar el poder político que puedan y organizarlo y ejercerlo desde su lugar a expensas de otros grupos o a costa de otro grupo? Creo que ese es un punto fundamental y que se refiere a las diferentes cosas de las que estamos hablando, de si ser el ejemplo o no del pluralismo, libertad religiosa. ¿Cómo podemos pensar en esto de una manera productiva? Porque esto es recién el comienzo de esta conferencia. Y estoy abierto a lo que han dicho todos. Creo es la pregunta de los 60 millones de dólares. Si tiene 60, si tiene 60 millones de dólares para enviar a CRCC. En,
Creo que de lo que estamos hablando aquí es de los derechos humanos y civiles. Las personas hacen muchas cosas en nombre de la religión. Algunas son maravillosas, otras no. Entonces, lo que creo que podemos hablar de todo tipo de cosas aquí, discutir todo, y el comentario que usted hizo es sumamente importante, donde entra su posición religiosa personal y cómo afecta eso las decisiones personales, porque uno tiene un principio, entonces, ¿qué hace? ¿Lo tiene que forzar a los demás? O uno dice, bueno, yo no creo en esto, entonces no lo voy a hacer, pero no le puedo decir al resto qué es lo que tiene que hacer. Estas son preguntas, cuestiones con las que muchas organizaciones de fe están tratando en este momento, abordando el tema, la cuestión del aborto. Muchos de estos principios que se han predicado por mucho tiempo, pero no creo que nadie tenga el favor político como los Estados Unidos de tratar de materializarlo. Creo que generalmente se dice, no creo en esto, entonces no lo voy a hacer, no voy a alentar que se haga, pero si lo hacen, lo vamos a poner en la cárcel o aunque cruce de estado, va a ser arrestado por homicidio cuando llegue a su domicilio. Esto es bastante radical y esta es una discusión que puede, digamos, realmente enfurecer a la gente, pero creo que cuando tratamos de avanzar estas cosas, los derechos humanos civiles y las libertades, algunos de estos argumentos quizás tendríamos que dejarlos para otro lugar. No estoy diciendo que sea incorrecto mencionarlos, pero creo que nos estaríamos desviando de los objetivos fundamentales que estamos tratando de lograr aquí. Pero es una discusión fantástica. ¿Cómo puedo creer en la libertad para expresarme? Y al hacerlo, no permitir que otra persona pueda expresarse a sí mismo de la manera que quieren. Estas son cuestiones muy duras que estamos enfrentando hoy en día. Creo que tenemos que terminar con los valores centrales. Número uno, que nunca nadie sea perseguido. Dos, las personas deben entenderse a sí mismas entre todas, aunque no estén de acuerdo. Y número tres, compasión y amor. Perdón, pero funciona. Creo que ya nos estamos quedando sin tiempo. Gracias por responder mi última pregunta, porque creo que el punto central es que las personas de fe están comprometidas con una determinada práctica, tradición, creencias, pero en el ámbito público tienen que saber cómo negociar, qué es lo que, o estar de acuerdo con otras personas, o creo que es, a ver, tenemos un comentario final. Creo que usted respondió usted mismo la pregunta que usted mismo hizo. Hoy es día de elecciones en los Estados Unidos, así usted entró a la esfera pública y usted anima a las personas de Dios para que voten conforme a su o de acuerdo con sus valores espirituales, compasión, justicia, piedad, amor, todas esas cosas que nosotros como cristianos, y yo hablo por mí mismo, eso es parte de nuestro compromiso del bautismo. Si no vamos más allá de nuestros compromisos, de nuestras promesas del bautismo, podemos decir dónde se alinean mis valores con las personas que se postulan para puestos políticos. No hay nada que prevenga que los líderes políticos animen a las personas a hacer esto y ejerzan su responsabilidad sagrada a votar. Gracias. Creo que hemos terminado por el día de, no, por esta sesión, no por el día de hoy.